Bienvenidos a un episodio más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que es muy conocido, los lugares embrujados. Pero haremos una diferencia en esta ocasión, los lugares embrujados en México, en mi país. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque aunque no lo creamos, los lugares embrujados en México tienen varias diferencias que en otros sitios. Uno de estos es, por ejemplo, la creencia popular que se tiene de que en los lugares embrujados existe el dinero. O sea, que hay dinero enterrado. Y porque hay dinero enterrado es que espantan o el lugar está embrujado propiamente. Entre otras características. Entonces, por eso hacemos la diferencia de los lugares embrujados en México. Desde el capítulo número 1 yo expliqué un poquito de mi historia. Les compartí cómo fue que cuando yo era niño tuve una experiencia con mis primos. Pudimos ver una entidad que parecía en ese entonces, un niño, y del cual nos llevamos una gran sorpresa. Pero los fenómenos paranormales no cesaron ahí. Conforme fue avanzando mi vida, también se presentaron varias situaciones. Y nos fuimos a vivir a casa de mi abuela, en la colonia Cuitláhuac. Se hacían presentes varios fenómenos raros, extraños, de los cuales varias personas, no nada más mi familia, fueron testigos de este tipo de cuestiones, ¿no? Y vamos a estar hablando precisamente con alguien, un amigo cercano, del cual después de vivir varios acontecimientos que primero empezaron en mi casa, fue que tuvo esta curiosidad y despertó una curiosidad en él para investigar este tipo de fenómenos o querer saber un poquito más del tema. Era con quien me iba a investigar este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a tener una entrevista muy buena con él. Nos va a explicar un poquito de cómo fue su experiencia en estos lugares que llegamos a entrar, que llegamos a investigar, ¿no? Uno de tantos que ustedes pueden ver en el capítulo de Mensajes del Más Allá. Existe una psicofonía en donde se escucha una niña y otra entidad con una voz aguardientosa. Esa grabación, precisamente quien van a escuchar haciéndola o realizándola, que era el que estaba interactuando con estas entidades sin él saberlo, era precisamente él. Y tenemos una entrevista muy buena con él. También estaremos hablando con un amigo que tiene un grupo de exploración, el cual también se ha metido a varios lugares que tienen que ver precisamente con fenómenos paranormales en lugares embrujados. Vamos a ver qué nos platica, qué se encontró, qué tan cierto es esto de que existan estos fenómenos o de que no existen estos fenómenos, de que es algo muy común o que es difícil de localizar o difícil de encontrar. Acompáñenme, van a estar increíbles nuestras entrevistas. Pero primero vamos a entender un poco, ¿qué es un lugar embrujado? Cuando un fenómeno de índole desconocido se presenta con recurrencia en algún sitio, se dice coloquialmente que está embrujado o maldito. Actualmente esto se ha popularizado tanto que dentro de la oferta turística que puede brindar un lugar en nuestro país, se llega a incluir visitas a lugares con actividad paranormal inusual, la cual casi siempre viene acompañada de una historia trágica o de terror. ¿Qué es lo que ocurre realmente en estos sitios? Es cierto que un fenómeno de dicha naturaleza puede ser ubicado con tanta exactitud. Quien sea que vaya a estos lugares puede experimentar un fenómeno paranormal o de origen desconocido. Vamos por partes. Los sitios en donde puede registrarse mayor actividad paranormal son difíciles de localizar, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Pero es cierto que pueden ubicarse y registran una mayor cantidad de estos sucesos. Sin embargo, hacemos mucho hincapié en que esto no es ninguna garantía para nadie, que al ir a estos puntos se experimente alguno de estos acontecimientos de naturaleza desconocida. Recalcamos que son fenómenos muy complejos y de los cuales dependen de otros más factores que se presenten. Es cierto que el lugar es clave para ello, pero no solo por poner un pie aquí significa que algo extraño va a sucederte. Es importante entender que los fenómenos paranormales son estos acontecimientos extraños que científicamente no pueden analizarse en su totalidad, pero sin embargo suceden.
y que su comprensión está en constante modificación. Es muy probable que en varias décadas encontremos, conforme avance nuestra civilización, muchas de las explicaciones que al día de hoy se mantienen en penumbras. Los lugares embrujados siguen siendo un total misterio, pero es cierto que presentan una serie de características que comparten en su mayoría. Se encuentran por lo general apartados de las grandes urbes, pero es cierto que también pueden estar dentro de las ciudades o lugares concurridos, aunque en menor frecuencia. Sucedió un hecho violento o trágico, como algún homicidio, genocidio o suicidio. Se realizó algún rito de invocación o llamado de entidades, por lo general hechos por sectas, grupos de culto o personas obsesionadas con la realización de ceremonias. Calamidades sin explicación. En la historia de estos lugares es poco común encontrar un hecho aislado. Por lo general, guardan muchas historias, muchas más historias trágicas, a veces vinculadas entre sí. Es por esto que también se le conocen como lugares malditos. Se encuentran inhabitados, ya sea que sus propietarios no ocupan dicho inmueble o sitio por la gran cantidad de fenómenos que ahí ocurren o porque están en completo abandono por largos periodos. Mi siguiente invitado es un amigo que yo conocí referente a los temas paranormales. Ellos son un grupo de personas que se dedican meramente a investigar fenómenos paranormales como exploradores y también realizan producciones que tengan que ver con eventos de terror, o sea, casas embrujadas. Para mí era importante saber precisamente su opinión porque justo él converge estas dos partes, tanto la exploración, en donde te encuentras con fenómenos paranormales reales, y las casas embrujadas, en donde son fenómenos paranormales simulados. Es una visión más globalizada de lo que tiene que ver con estos sitios y sabe perfectamente qué es lo que se presenta en un caso y lo que se presenta en otro. ¿Por qué es que nosotros vamos a un lugar en donde se anuncia como una casa embrujada y nos da esta sensación de adrenalina? ¿Y qué tiene que ver o en qué se parece ya en una situación real con un lugar embrujado en donde sí existe una entidad paranormal? Vamos a esta entrevista con nuestro amigo David Sosa. Mi queridísimo Sosa, ¿cómo estás? Esperemos ahora sí la transmisión no se nos vuelva a cortar, güey. ¿Cómo has estado? Hola Juan Manuel, pues muy bien, muy bien. Aquí precisamente terminando una de nuestras producciones más grandes y pues un gusto de estar aquí platicando contigo, charlando como siempre. Fíjate que yo me hacía una reflexión en días pasados sobre el uso de la palabra lugar embrujado, ¿sí? Uh-huh. Es que realmente es como muy amplio y como que no siempre, no queda, o sea, la palabra es un lugar embrujado, ¿no? Porque como tú bien lo dices, hay una variedad enorme, o sea, donde puede haber poltergeist, puede haber hasta temas de posesiones en algún lugar, o sea, exacto, temas donde te mueven energías, pero el mexicano precisamente usamos, ese lugar está embrujado, ¿no? Pero eso es como muy genérico, vaya, o sea, y no es tan real, o sea, o tan cercano usar esa palabra para poder definir tantas cosas que pueden pasar. De todos los lugares que te ha tocado a ti investigar, ¿cuántos de estos lugares realmente tienen que ver con una historia en donde había dinero escondido? El dinero escondido, no, ninguno. Ninguno, ¿no? O sea, es que igual me pasaba a mí, que es lo que platicaba yo con esta persona que te digo que también investigamos. Ajá. Todo está relacionando más bien a cosas de algún suceso violento o trágico. Exactamente. Mira, pero lo que sí es de que nosotros hemos ido a varias haciendas, ¿no? Uh-huh. Y todas escarbaron para buscar dinero, ¿no? O sea, te das cuenta de que en las esquinas, entonces es hasta peligroso porque entras a estas haciendas y hay un chorro de hoyos, de agujeros, o sea, en las paredes, en el suelo, unos muy hondos, pero en todas hay indicios de que han ido a buscar dinero precisamente.
Entonces, a eso voy con el mito 2. Sí existe una relación, a mí sí me ha tocado más esto, una relación de alguna especie de invocación o de esta manipulación de energía o llamados ocultos que tengan que ver con este tipo, y que después de esto se presente un asunto de fenómenos paranormales. En mi caso, sí me ha llegado a suceder que me encontré con esto. ¿A ustedes les tocó eso? Sí, claro. Al irnos adentrando en las exploraciones, pues veíamos y decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, fuimos a un lugar y no hubo ninguna manifestación. Entonces, pues que jugaran la Ouija. Y bueno, conseguimos una Ouija y la jugamos y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? No es que dicen que tiene que estar curada con tierra de panteón. O sea, ahí vamos al panteón a curar la Ouija. Entonces, hemos hecho cosas como de lo que se dice la gente, lo que la gente llega a contar. Y otra cosa que también nosotros empezamos a explorar con gente que ya tenía cierto tiempo, y ellos hacen hacen rituales, ¿no? de invocación. O sea, bueno, Ricky Velázquez, Dani Dante también lo hacía, y bueno, y ahora pero como qué rituales de qué, o sea, ¿qué hacían? O sea, ¿invocaban? Son rituales de invocación, exactamente, como para alborotar las energías. Si alteran, o sea, no sé en qué sentido lo hagan, o sea, como para molestar a las entidades. Dicen algo. Mira, yo te cuento una experiencia similar. ¿Qué hice yo cuando encontré un lugar con dos características para mí bien importantes? Primero, era un lugar que yo tuviera acceso sin restricciones. Y la otra, tenía un fenómeno comprobado. O sea, no nada más yo fui y me pasaron cosas. No, o sea, los trabajadores, desde el día 1, los trabajadores decían que veían una señora, que veían una silueta, que una sombra pasara arriba. En fin, muchas historias, pero sí congeniaban en muchas cosas. Tengo lo que siempre he querido. Un fenómeno comprobado y el tiempo para investigarlo en serio. O sea, investigarlo más a fondo. Entonces, ¿qué hice yo? Puse a buscar qué es lo que se podía hacer, porque me pasó como en esta película de los cazafantasmas, güey, en donde ya que encuentran al fantasma, pues ya no saben qué carajos hacer, güey. Sí hicimos esto como toda la intención de decir, a ver, ya lo encontré, a ver, pues que salga, a ver, ¿dónde está, no? Que nos fue de la patada. ¿Algo así hacían ellos? O sea, ¿algo así te tocó ver que ellos hacían algo similar? ¿O se ponen nomás a maldecir cosas o cómo? No. O sea, son rituales con sal, con alcohol, ciertas hierbas. ¿Qué más? O sea, traemos bueno, se llama René, él es tata de Palo Mayombe. Está Coquis, que también sabe, ella es tarotista, pero también sabes un poco o más bien mucho de brujería. Y a raíz de que han estado yendo ellos haciendo rituales, sí nos han pasado cosas más fuertes que cuando solamente íbamos con nuestra cámara y nuestra lámpara. O sea, sí hay una diferencia entre iban ustedes solamente más asépticos a que llegaron con alguien como a lebrestar esto, o sea, así de, a ver, levántate. Sí, demasiada diferencia. Ajá. O sea, y de esto que me comentas, ¿qué es lo más fuerte que les ha pasado ahora con ellos en el equipo? Mira, es un ataque que hubo a una compañera de nuestro equipo, una chava. De hecho está el video, o sea, fue poquito antes de iniciar la feria, como un par de semanas antes. Estábamos en una hacienda precisamente allá para Pabellón, y de repente ella se desploma, o sea, y sangrando de la nariz, y la retiramos del lugar, ¿no? ¿Pero sangraba de la nariz porque se golpeó o nomás de repente empezó a sangrar? De repente, o sea, no sé, pero era muchísima sangre, ¿no? En otra ocasión nos hablaron de una casa acá por las Viñas, donde había una chavita de 20 años, 21 años. O sea, de repente cambiaba su estado de ánimo y era otra persona. Y entonces decían que pues tal vez era como una especie de posesión. No de posesión, sino algo o sea, como cuando apenas estás como dejando entrar, como una influencia muy muy grande, ¿no? Y también se hizo un desalojo la chavita. En cuanto empezaron a hacer la limpia, ella pierde el conocimiento, o sea, y se le hizo un desalojo.
Entonces esto pasó con esta chavita, ¿no? Y relación precisamente con uno de los mitos que existe de los lugares embrujados. Uh-huh. Si vas a sitios así, puedes acabar poseso, muerto, híjole, en fin, de las peores condiciones. En tu experiencia, ir a estos lugares, ¿corres de alguna manera el riesgo de acabar poseído o acabar de alguna manera condenado? No, se me hace muy drástico así el término. Sí tiene riesgos, o sea, sí tiene muchos peligros, pero así de ir, entrar una sola vez y salir poseído, se me hace algo... Digo, no digo que sea imposible, porque digo, igual no me consta, pero se me hace algo muy, muy, muy difícil. Mira, es así de sencillo. Tú entras a la selva, ¿sí? A un lugar que está inexplorado. ¿Qué riesgos hay? O sea, hay un riesgo que te salga alguna serpiente, algún insecto venenoso, o sea, algún alacrán. O sea, la misma selva tiene sus riesgos, ¿no? El mundo espiritual es exactamente lo mismo. O sea, hay fauna astral, hay fauna, se puede decir así, fauna nociva, que es equiparable a los piojos, vaya. Entonces tú sales y con molestias, entonces pues te haces una limpia y se arregla. Pero puede haber fauna un poquito más, o sea, o seres astrales que te empiezan a chupar más la energía, o sea, pero siguen siendo como este tipo de fauna, pues de poco riesgo. Pero puedes encontrarte, por ejemplo, en la selva una serpiente, a un felino, o sea, que ahí sí ya puede atacarte de una manera mucho más grande. Y también en este tipo de lugares, pero no es muy común. También existe este mito en donde yo fui al lugar, o sea, porque pasa, ¿no? Yo fui al lugar y a mí no me pasó nada, aquí no pasa nada. ¿En tu experiencia sí es así? ¿O sí te ha tocado llegar a un lugar en donde al que se para ahí le pasa algo, independientemente de sus creencias? No. Mira, sí me ha tocado, o sea, de que por ejemplo llegamos a un equipo y uno es al que atacan, ¿no? O sea, pero también tiene que ver mucho cómo estás tú, o sea, tu estado de ánimo, tu fe, o sea, en lo que tú creas, o sea, si vienes de una racha de problemas, o sea, qué tan vulnerable estás en el momento, ¿no? ¿Tú recomendarías que si tienes algún, digámoslo así, no estás como precisamente en tu mejor momento, mejor te abstengas de ir a este tipo de lugares o hacer este tipo de actividades? Para cualquier otra persona, pues sí, o sea, es abstenerse, ¿no? Porque muchas veces no es que pase algo en el lugar, o sea, no es de que exista un fenómeno poltergeist, o sea, sino simplemente vas a salir mal del lugar, ¿no? O sea, vas a salir con dolor de cabeza, con vómito, con diarrea, o sea, porque las entidades se acercan a ti, pero digo, en lo personal, para mí ese ya es un indicativo de que hay actividad paranormal, ¿no? Digo, ahora congeniando esta parte en la cual tú como productor de estos eventos tomas esto que te sucede en campo y lo llevas a tus producciones, o sea, sí existe esto de que en lugares en donde simulan un lugar embrujado o una casa embrujado, vamos, tomas estos recursos y los llevas ahí para así generar esta como tensión cuando uno va a este tipo de eventos. Bueno, no sé si recuerdes las emociones que has vivido cuando estás en campo, ¿no? O sea, cuando estás explorando, cuando estás haciendo la investigación y que dices, es que siento que va a pasar algo, o sea, y empiezas como una especie como de angustia, como de algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. En las producciones nosotros buscamos jugar con los miedos de las personas y que ellos no sepan qué hay adentro. Entonces, al no saber qué hay adentro, ellos ¿qué imaginan? O sea, ¿qué viene a su mente? Sus peores miedos, ¿no? O sea, tú sí dirías que el factor miedo es súper importante para que algo suceda, ya sea tanto en una exploración como en tus eventos, sí tiene que ver, porque a final de cuentas, esto es como el factor principal en ambos casos, el miedo. Yo, ya lo que después hacíamos es nosotros le decíamos carnada. Agarramos a alguien que generalmente es el que dice que es muy macho y que no le pasa nada, y en fin, y te lo llevas, porque pues es el clásico, no te creo, bla bla bla.
y te lo llevabas. Y justo era el que más se paniqueaba y entonces sí se empezaban a manifestar más cosas. Juega más, para mí, un papel más importante llevar a alguien que se paniquee muchísimo a que vayas a un lugar con actividad paranormal registrada. ¿En tu caso es igual? Totalmente, sí. Aquí lo más importante es el miedo. O sea, por ejemplo, mira, en la casa de terror, o sea, nuestro objetivo es de que la gente tenga el mayor miedo posible antes de entrar a la casa, ¿sí? Gente que entra sin miedo a la casa, pues va a dar la vuelta y le va a parecer X, ¿no? Pero gente que desde la fila, o sea, ya está con la música, está la música con mucha atención, y el hecho de estar formado en la fila y decir, estoy a 1 minuto de entrar, no esperaba salirse del recorrido a la mitad o ya por terminarlo, se salían en la primera sala, en la recepción. Que en las casas o en estos eventos la deserción, digámoslo así, ocurre más al inicio que al final. O sea, al final ya es como una especie de catarsis de la persona que ya se echó todo el recorrido, ya no se echa para atrás. O sea, ¿tú dirías que entonces es el inicio a la mitad? Bien lo mencionas, que la gente que se sale ya riendo, ¿no? O sea, con esta descarga de la adrenalina, dicen, o sea, y salen riéndose, entonces, pero cuando estuvieron gritando todo el recorrido, ¿no? Entonces, para ellos la salida es, o sea, soltar todo el estrés, o sea, y todos salen con una sonrisa, ¿no? O sea, todos salen con una sonrisa. Pero los que se salen en la primera cámara, en la primera escena, o sea, tú ves y lo que menos hay en su rostro es sonrisa. O sea, ellos salen con angustia, llorando, o sea, con una crisis emocional, ¿no? Morton Producciones va a salir este año, que está corriendo 2022, dentro de la República. Lo que tienes pensado para obviamente llevar las exploraciones que estás haciendo, pero también para llevar algún tipo de evento. Sí, mira, tenemos planeado la Casa de Terror. Ya estamos aquí en pláticas para irnos a 4 ferias. Bueno, perdón, 3 ferias. La cuarta era la de aquí de Aguascalientes. En lo que resta del año, ¿no? Nos queremos ir a San Luis Potosí, a Gómez Palacio, Durango y a Colima. Entonces vamos a aprovechar un poquito. Tenemos la Casa de Terror y nosotros también aprovechamos para poder hacer nuestras exploraciones. Muchísimas gracias, mi Sosa. Y pues muchísimas gracias, Juan, por esta atenta invitación. Gracias a ti, y nosotros seguimos con el programa. Mitos de los lugares embrujados. Mito número 1. Si llegas a entrar a este lugar, estás condenado. Realidad. Los lugares son solo un factor de los muchos que convergen para que una experiencia fuera de serie se dé realmente. Y aun cuando algo se manifieste, por lo general, fuera de un buen susto, no pasa asuntos mayores. Sí es cierto que es peligroso frecuentar estos sitios, ya que es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes cuándo se percuta el disparo que desencadene en algo más complicado y perjudicial. Mito número 2. Alguien murió en el lugar. Lo más seguro es que espanten. Realidad. Si bien, como hemos mencionado, puede ser un factor importante, no es el factor más determinante. En estos casos está más relacionado que la muerte fuera en una agonía prolongada o violenta. Y aún así esto no garantiza nada. ¿Cuántos lugares hemos visitado en nuestras vidas en donde múltiples asesinatos y muertes han sucedido y no estamos ni al tanto de ello? Y mucho menos ocurre absolutamente nada. Por eso es importante recalcar el misterio que existe dentro de este tipo de fenómenos. Mito número 3. Yo fui a ese lugar y no pasa nada. Realidad. Estas experiencias no están dispuestas a capricho de nadie. Y aunque es cierto que uno puede provocar las condiciones para que algo se manifieste, es cierto que esto no obedece al antojo de absolutamente nadie. Hay personas que han estado en los lugares con mayor actividad paranormal y no les ocurre absolutamente nada. Debe de entenderse muy bien que la sensibilidad es totalmente un factor individual, por lo cual no hay seguridad al descartar un sitio. En ocasiones estos fenómenos dejan de presentarse por periodos de tiempo y al paso de los años
vuelve a manifestarse de igual o mayor intensidad que antes. Mito número 4. Si espantan es que hay dinero enterrado. Realidad. En México esta creencia popular está regada debido a 2 factores. Primero, la época de la Revolución Mexicana, en donde muchas personas guardaban al interior de sus casas cantidades importantes de oro y de plata. El que fuera el camino real, que durante el virreinato de la Nueva España tuvo como función comunicar la Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecos con la Ciudad de México, o sea, actualmente lo que conocemos entre Zacatecas hacia Ciudad de México, y en el cual se suscitaban sin fin de atracos. Las personas preferían esconder muy bien su dinero para prevenir calamidades y escogían sus casas. El otro factor es la creencia popular de las llamadas almas en pena, en donde se le adjudica, entre otros tantos hechos, a las personas que murieron y dejaron un asunto inconcluso en esta realidad terrenal, vinculado a la ubicación de estos tesoros enterrados, en donde la persona solo descansaría si alguien le diera un uso a esta riqueza guardada. Cabe destacar que estos solo son mitos urbanos. A lo largo de este capítulo vamos a estar compartiendo material de las investigaciones que nosotros realizamos hace varios años ya atrás, ¿no? Lo importante y lo relevante de este material es que en esa época no se podía realizar, bastantes trucos como los que actualmente existen. Estamos hablando del 2000-2001, que si bien no era una época ausente de poder realmente modificar material digital, sí era costoso, era difícil, no como actualmente sucede que a la mano están muchas herramientas que pudieran alterar este tipo de archivos. Y estos materiales que vamos a compartir fueron de varias investigaciones que realizamos junto con Eric Rodríguez y Raúl Escalante. Raúl Escalante lo pueden encontrar en el episodio de Mensajes del Más Allá, en donde él me comparte su experiencia de qué fue o lo que para él significan las psicofonías. Y Eric Rodríguez, que lo tenemos de invitado en este programa, que vamos a escuchar su testimonio que nos comparte referente a estos temas, referente a las investigaciones que realizábamos nosotros en los lugares embrujados, qué era lo que encontrábamos, qué era lo que se suscitaba, cómo es que nosotros grabábamos una psicofonía, en particular la psicofonía que sale en el episodio de los Mensajes del Más Allá, que sale una voz de una niña, que sale la voz gutural como de pues una entidad que no precisamente se escucha como en muy buena voluntad. Él es el que realizó esta psicofonía, es la voz que van a escuchar y nos va a platicar qué fue lo que sucedió antes de realizar esta psicofonía, porque el después lo pude compartir un poco con ustedes, en donde después se escuchó esta grabación y fue lo que nos sorprendió y quisimos saber más del lugar y fuimos varias otras veces. Y también en esta entrevista les vamos a compartir qué fue lo que después de esta psicofonía encontramos, qué fue lo que nos sucedió, porque vaya que nos sucedieron varias cosas, solamente que no hay mucho material, como fue hace tantos años, pues casi no se guardó nada. Vamos a esta entrevista con Eric Rodríguez. Nos encontramos con un amigo toda la vida. Es un amigo que quiero mucho, que nos conocemos desde hace siglos. Bueno, no siglos pues, pero sí, ya añitos, güey, ya décadas, ¿no? Bueno, lo que es muy interesante de todo este rollo que estamos hablando de lugares embrujados en México, es que él sí ha estado en lugares embrujados en México. Hemos estado en lugares que se puede denominar como lugares embrujados en México. Lo primero no fueron moños, luego las ocupaciones nos ganan. ¿A ti por qué personalmente te surgió esa cosquillita de saber de estos temas, güey? O sea, ¿por qué dijiste, güey, a mí me gustaría saber neta, qué es esto de los fantasmas, güey, de lugares embrujados? A ti, neta, ¿por qué te surgió esas ganitas, güey, de ir a investigar estos lugares, güey? En realidad conmigo fue mera curiosidad, güey. O sea, no es... Como que siempre me llamó la atención el tema. Siempre. Todo parte, yo creo, de... sobre todo cuando familiares cercanos mueren. Algo que concuerda, ¿no? En casi todos antes de morir. Que es que todos ven a alguien que venía por ellos. A mí por eso me empezó mucho este rollo, ¿no? Que si
la abuelita vio que veía que venían sus papás, güey. Pero fue más que nada eso, o sea, el poder entender qué venía más allá de esto y pues a mí me llevó meramente la curiosidad, güey. Es pura curiosidad. ¿Cuándo fue la primera vez que te sacaste de onda con un rollo paranormal? Mira, en realidad yo antes era más no creyente de estos rollos, ¿no? O sea, la verdad es que yo decía, puta, si suena pues es el aire, güey. O sea, si algo truena, pues es la madera. Siempre fui así. La primera vez que a mí me pasó fue, creo que estábamos sentados, si mal no recuerdo, güey. Creo que fue en tu casa, güey. Que empezaron a tronar las maderas y pues, todos nos quedamos así como que, pues qué pedo, güey, qué pasa, ¿no? Desde ahí creo que yo empecé a decir, pues sí será, no será, güey. Y pues empezamos de valientes, ¿no? Una parte contigo, otra parte con otros amigos, que empezamos a hacer todos nuestros desmadres de chavos, güey. Pero así algo que realmente me haya marcado fue la grabación de la casa, y fue un rollo cuando estaban construyendo unos velatorios, pues nos fuimos a meter ahí y creo que ahí fue donde más frío me dio, güey, porque a pesar de que tú no escuchas nada en el momento, sí sientes cosas, o sea, sientes presencias, no las explicas, güey, pero realmente las estás sintiendo, güey, porque la mayoría de la gente cree que tú vas a un desmadre y, uy, sí, ya, como platicamos hace un rato, ¿no? Y pagas tu ticket y el fantasma ya está listo, disfrazado, güey, y sale y te dice, ya te asusté, güey, ya pagaste bien tu boleto, no, güey, o sea, para empezar, para que se manifieste un fenómeno es complicado, güey, es bien complicado, pero cuando se te llegan a manifestar, te das cuenta, o sea, sí o sí te das cuenta de que algo está pasando, güey, y no nada más por una cuestión visual, o una cuestión que estés escuchando, sino más bien es una cuestión de percepción, es una sensación, güey. Esa es la parte, creo yo, que es la más complicada, la que más te hace marcarte el punto de sí hay algo, güey, ¿no? Encontrarlo está cabrón, pero cuando lo encuentras, pues sí se siente. En esta parte voy a hacer como una especie de anotación a nuestro público. Quien no ha visto ese podcast, métase a ese podcast en el que estamos hablando de mensajes, precisamente mensajes del más allá, en donde viene esta psicofonía que quien lo grabó, aquí tenemos a quien lo grabó, la voz que ustedes escuchan de que se pidió una prueba y de que se dio corroboración, él es el que estuvo en esa grabación, así es que si no han visto ese podcast, vayan a ese podcast de mensajes del más allá, que de verdad está muy bueno. Y bueno, retomando precisamente esa grabación en especial, güey. Platícanos cómo fue esa grabación, güey. O sea, porque lo que se alcanza a oír y lo que nosotros platicamos ahí en ese momento fue, nomás se oye a partir de tu voz, en donde es, bueno, ya pudimos establecer contacto. ¿Cuál es el previo, güey? ¿Qué contacto? ¿Cómo se pidió? ¿Qué fue lo que pasó, güey? A ver, platícame, güey. Mira, esa grabación tiene ya su tiempecito. De hecho, la hicimos con, no sé si recuerdas esas grabadorcitas de reportero, unas así, casetcito chiquito. Las chiquititas, güey. Sí, la que tenías chiquitita, cassette chiquitito, que ahorita valen una la nota, güey. Con una de esas con esa la hicimos. Llevábamos algunas cámaras de fotos y unas cámaras de video de las viejitas, güey. Yo creo que estábamos de ociosos y curiosos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Íbamos yo, un amigo que se llama Saúl, y también iba Luis. Creo que a Luis sí lo conociste, ¿no? Íbamos nosotros. Cuando decidimos empezamos a investigar, pues realmente no sabíamos ni a dónde ir, ¿no? Hasta que nos dijeron, ¿sabes qué? Hay una casa, está por el Bosque de los Remedios, estaba entre los panteones también, güey, que ahí cerca hay unos panteones, que nos habían comentado que asustaban mucho, que incluso las pertenencias de la gente que vivía ahí no las pudieron sacar. No dejaban entrar trabajadores, nos empezaron a echar un chorote, güey, de nosotros así, sí será cierto, güey, no será cierto. Y ahí tienes a los valientes, ¿no? Y decimos, no, pues vamos a ir. Fuimos, nosotros nos metimos por una ventana. La grabadora, la de video fue con la que empezamos a tratar de documentar, de que nos metemos por la ventana, entramos, sí vimos la casa ya como que en un cierto estado de descuido. Sí era obvio que en la casa ya habían dejado pertenencias. Cuando nosotros brincamos la ventana todavía habían cuadros. Yo me acuerdo muy bien que eran dos viejitos, había una viejita. O sea, yo supongo que ahí vivían un par de ancianos, quiero suponer que murieron. Y si me voy a la parte lógica, podría pensar, ¿no? Pues no había quien heredó la casa y pues la dejaron así. Nosotros nos seguimos recorriendo la casita, que me acuerdo bien que era una casita de un piso, eso sí me acuerdo perfecto. Y creo que el error
principal que se cometió fue que empezamos a tocar las cosas. O sea, empezamos a curiosear qué hay en el closet, lo abrimos, vimos que habían algunas batas, incluso habían cosas en el piso. Yo supongo que ya había entrado también alguien a tratar de hacer rapiña, ¿no? Empezamos a grabar y fue cuando decidimos sacar la grabadora, la grabadorcita que te digo. Saúl empieza a tomar fotos, se empezó a tomar fotos y empezamos a hablar. Cuando empezamos a pedir contacto, me acuerdo que lo primero que hice fue decir, a ver, si hay algo aquí, pues a ver, manifiéstate, ¿no? Órale, preséntate y a ver si es cierto. Y ya te imaginarás cantidad de errores que uno comete, ¿no? Cuando estás más chavo. Entonces nos metimos, empezamos a grabar y de repente lo que me llamó la atención es que empezó a enfriarse la casa. O sea, yo te hablo que pues es un frío no normal, o sea, porque cuando hace frío común, pues dices, ay, sí, pero es algo raro, güey. O sea, sí lo sientes, o sea, la piel empieza como de gallina. Cuando pedimos establecer el primer contacto, yo me acuerdo que la señora tenía un rosario como en su buró, estaba junto a un buró de una cama, incluso las camas estaban separadas. Agarré el rosario y se me ocurrió decir, ¿no? Pues si hay alguien aquí, ahora sí, manifiéstate. Volvimos a prender la grabadorcita, ¿sí? Y pues ya empezó a pasar lo que viste en la grabadora, ¿no? Pero antes de todo esto, no escuchaba yo nada. De hecho, yo no escuché nada, güey. O sea, no escuché nada. Preguntamos como 7 veces, 10 veces. ¿Hay algo aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Nadie contestaba, no escuchamos nada fuera de lo común, más allá del pequeño frío que te comento. Hasta que de repente se me apagó la grabadora sola, güey. O sea, lo curioso fue que se apaga la grabadora, la cámara de fotos ya no estaba tomando las fotografías y la cámara de video se apagó, se le acabó la batería. Por eso es que de ese pedacito solamente existe esa parte de la grabación. Vuelvo a prender la grabadora y cuando yo digo, creo que logramos establecer contacto, me parece que es lo primero que digo en ese pedacito. Es porque nosotros alcanzamos a escuchar como pasos en la parte de la sala. Fue después de que yo empecé a decir, bueno, si hay alguien aquí, manifiéstate, queremos escucharte. Incluso nosotros decíamos, bueno, yo decía, queremos verte. Pero pues no logramos ver nada. Prendemos la grabadora y ya fue cuando dije, bueno, creo que ya establecimos contacto por los pasos que había escuchado. Eso fue el detonante para poder sacar todo ese pedacito. En el momento nosotros no escuchamos absolutamente nada. Yo pensé que los pasos, ya platicando posterior, pues habría sido algún animal, güey. Lo normal, ¿no? En un lugar así. Pero ya que empezamos a escuchar la grabadora, sí noté lo de las voces. De hecho, creo que habían 2 voces en esa grabación. Una que intentaba corrernos y la de, pues la que más me sacó de onda fue la chavita. Porque yo cuando digo hace mucho frío, mejor vámonos, yo sentí que me agarraron el cuello y me soplaron. O sea, fue en esa parte cuando dije, no, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y ahí murió el asunto, ¿no? Había una voz más grave que hasta donde yo me acuerdo decía, váyanse de aquí. A Luis le empezaron como a aventar agua, güey, en un lugar donde ya no había agua. Pues eso fue lo que pasó. Ya en ese momento nosotros nos fuimos, ya no le dimos tanta importancia ya hasta que escuchamos la grabación, güey. O sea, ya en esa partecita, ¿no? Hay una que nunca he platicado que me tocó contigo, que fue, ahorita la estamos platicando, la de la curva, güey. O sea, la del perro. Es que para llegar o acceder a este lugar, a la casa esta que dices, güey, pues pasas por unos lados que también están bastante terroríficos. Pues de hecho hay en particular una curva, ¿no? Sí, en la curva es donde sí se consta, porque incluso hubo muchas noticias en su momento, que cada rato los chavitos se estampaban, porque no sé si tú te acuerdas que en esa curva no se veía cuando te ibas dando la vuelta, o sea, parecía que te seguías derecho, ahí se estampaban los carros, o sea, era derechito. Incluso ahí había una leyenda que no sé si te acuerdas, que tratamos de ubicar, de una chava también que se aparecía en la parte de la curva, porque se mataron 2 amigas que iban de regreso a su casa, porque por ahí también hay casas que se mataron en esa curva, y la gente misma de ahí nos decían, pues aguas porque estas chavas se aparecen, todo el desmadre, ¿no? Pues no te acuerdas, bueno, es más, te voy a sacar un recuerdo a ver si te acuerdas, güey. Justo cuando fue, ¿qué pasó en la curva? La platico, la narro para quien nos está escuchando. Fuimos varias ocasiones a este lugar porque había varias cosas ahí, investigar, y nos metimos al panteón, en fin. Y pasamos por esta curva que está mencionando Eric.
de ida estaba como un perro. Sí, del perro sí me acuerdo bien. Y de regreso estaba una mancha de sangre en el así es, y una mancha, o sea, que la neta pues, no me vaya de sangre, no, pero se veía clarito como pues el charco así, como si hubieras aplastado un mosquito de 3 metros y estaba embarrado en la carretera, pues un charco de sangre y el perro ese alado, güey. Sí, y una vibra espantosa. Sí, creo que el perro hasta nos estaba viendo de una forma bien extraña. O sea, me impresionó que pasamos al lado del perro, el perro ni se inmutó. O sea, pasamos a poquitita distancia del perro, casi te lo llevabas y el perro nomás nos volteó a ver, un perro negro espantoso. Y acuérdate que llegamos, tú tenías a una amiga que vivía por ahí. Correcto. Y llegamos a su casa, güey. Y justo estando en su casa que estamos viendo, se oyó un grito horrible que venía de la carretera como de una chava, güey. Sí, de hecho sí me acuerdo. Es que en esa carretera, justamente de esta amiga que comentas, ellos estaban buscando también a dónde cambiarse, porque ahí había, o hay un río. No sé si tú te recuerdas que se escuchaba el agua. Y ahí atrás se oían cantos como de una secta. Entonces, creo que esa parte recrudeció mucho esa zona en el sentido de las cosas que pueden pasar ahí, ¿no? Creo que se mezclaron muchas cosas. O sea, tienes un lugar que de por sí pues, es un panteón. Y luego lo recrudeces con esta parte de accidentes. Y luego pues te pones a hacer ritos ahí de sectas medias raras, pues... Es que sabes qué, ahí atrás que reclamas y no. Ahí atrás también había, hay una colonia que es un tanto, o era un tanto conflictiva, y sí se rumoraba que había muchas sectas, por eso es que esa era la parte favorita también de nosotros para irnos a meter. De las experiencias más fuertes que me han tocado pues vivir fue contigo, güey, en una fundición en Aguascalientes, ¿no? Sí, justo con aquel muchacho expresivo y alegre. ¿Te refieres a Raulito? Claro, güey. Y acuérdate, y ese lugar, yo lo he explicado, ese lugar, pues era de mis tíos, trabajan ahí, todo el rollo. Entonces era un lugar que, pues a diferencia de todos los lugares que nosotros encontramos, podíamos ir recurrente, ¿no? O sea, podíamos ir las veces que nosotros queríamos, porque pues, nos daban las llaves y sabes que métete ahí, no hay bronca, ¿no? Y no había tenido yo la oportunidad de platicarlo contigo. A mí me ayudó a platicarlo con Raúl porque fue una especie como de catarsis, güey. ¿Por qué? Porque sí llega un momento en el cual la gente no dimensiona de que te llegas a sentir como medio loco, güey. O sea, dices, neta vi este pedo, güey. O sea, cuando es de neta. Y lo que sí recuerdo perfecto es que empezaron a sonar como tubazos o trancazos en los hornos que tenían ahí. Y al cabo de un momento que estábamos grabando, salió la silueta como de un güey. Era un monje, o sea, ¿no? Pues como una persona. Bueno, no era un monje, se veía algo raro, sí, me acuerdo. No, pero creo que traía como una sombra, güey. Tenía como algo en la mano rojo, si mal no recuerdo, güey. Y creo que en esa ocasión fue cuando vimos ya dentro del círculo de sal, recuérdame bien. Creo que algo se estaba subiendo a las paredes, güey, que fue la parte donde más nos paniqueamos. Que se empezó a escuchar como que algo aventaban, güey. Yo lo que recuerdo es que esa madre sale al fondo. Yo la verdad dije, madres, güey, porque esto sí está en el cerro. Sí. Madres, güey, ya se metió un cabrón. Ya valió madre. O sea, aquí sí nos puede cochar repetidas ocasiones, güey, él y sus cuates, y ya valió gorro, güey. O sea, salimos hasta embarazados de aquí. Salió, la neta, güey, salió de entre los hornos. O sea, nunca vi, corrígeme, yo sé lo que vi, yo nunca le vi facciones. Yo vi una sombra negra, efectivamente, como en una de las manos traía algo. Entonces yo dije, este güey nos viene a asaltar o algo. Y luego, tú preguntaste quién anda ahí, que no sé qué. Esta cosa como que se agachó, se aplastó, no sé, y se pegó al techo. Eso vimos lo mismo. ¡Pum! Se subió hecho la madre. Y se pegó al techo, hasta sonó el del techo, el trancazo, güey. Y empezó como, yo no puedo describir que si caminar o reptar o moverse, desplazarse, diría yo, de ahí, de donde estaba a unos metros, hacia donde estábamos nosotros. Sí. Y ahí es donde empezó el show, que empezaron los ruidos y los tubazos y un desmadre. Ya no había, estábamos nada más nosotros. Y empezamos a ver en la parte de arriba, creo que había una oficina, güey. Y en esa oficina creo que vimos una sombra que pasaba, volvía a pasar, de repente se asomaba, hasta que ya no la vimos. Y nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor si hay alguien arriba, ¿no? Un velador, un cuidador, no sé, pero pues, no había nadie, güey. Y fuimos, pero no había nadie, o sea, no había nada.
Y con lo que dices de que nos pueden sentir locos, sí es cierto, güey. Luego por eso no decimos las cosas. Pero sí, de las más fuertes que han habido, tampoco la habíamos platicado, güey. Pues sí es esa de... No, güey. Es esa de la fundición. Sí, a mí Raúl me acuerdo. costó trabajo que me admitiera que vio, güey. Uh-huh. O sea, yo creo que la gente ha visto esta película de It, en donde son este grupo de niñitos. Raúl se me hizo como el niñito de que lo quiere negar, güey. O sea, al inicio me sacaba la vuelta, hasta que un día, de frente, güey, ¿qué viste tú, güey? Porque en su momento lo hablamos, lo platicamos, pero ya al pasar del tiempo, pues muchas cosas se te van, güey. Uh-huh. Pero yo recuerdo todavía el día de hoy esa silueta cómo se pegó al techo. Le dije, a ver, güey, no voy a decir nada que viste tú, güey. Y así como tú dijiste, sí, güey, sí vi eso. Yo creo que si nos sentáramos los tres vimos lo mismo. O sea, porque sí me coincide totalmente, ¿no? Y pues sí, evidentemente hay miedo, güey. Es algo que no conoces, no sabes si te va a joder. No sabes si es un vivo, digo, porque hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, güey. Pero definitivamente yo creo que en esa ocasión no era un vivo. O sea, no, güey. La forma en que se movía y la forma sobre todo es que creo que nosotros lo buscamos. Nosotros Así al es. estar, como te decía hace rato, como en la casa, güey. O sea, como que de repente no medimos y estamos, a ver, te reto, a ver si es cierto que estás aquí. Y no te das cuenta que, pues a lo mejor sí hay, ¿no, güey? Y vienen y ahora sí, güey, a ver qué haces. Pues la verdad es que sí te asustas, ¿no? Recuerdo perfectamente, o sea, estábamos como formados. Estaba yo, y luego estabas tú, y luego estaba Raúl. Y Raúl, pues que precisamente estábamos hablando que es un muchacho que no es expresivo en lo absoluto, que tenía la capacidad de desconectar su cara, que no sabía si era el mejor día de su vida o el peor, güey. La neta, Raulito, sabes que te quiero, pero es así, güey. Y voltear a ver a Raúl y verlo blanco como tu pared. Porque digo, Raúl no precisamente es europeo, ¿no? Era blanco. Y tenía la hojita esta, en donde estábamos nosotros sacando el rezo. Sí. Y estaba temblando. Estaba viendo la hojita y estaba temblando, güey. Es que yo creo que todos nos espantamos, güey. Yo me acuerdo que en la primera reacción, la mía fue estar diciendo, fue con todo respeto, güey. Es que yo no sé qué podías decir en el momento, cabrón. O sea, sí. Te asustas y pues te asustas y se acabó, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar. Yo sentí pánico, güey. A mí lo que me hizo reaccionar fue incluso tu voz, güey. Porque yo un momento de silencio, en ese silencio incómodo para mí fue pensar, güey, estaría yo en mi casa, a toda madre, güey, viendo una película, en fin, en mil situaciones, ¿qué hago yo aquí? Y en eso tú dices, bueno, son las tales, o sea, porque con tal de conservar así hasta nosotros la calma de decir, correcto, es tal hora, se está presentando algo, no sé qué, y entonces como que a mí sinceramente me hiciste reaccionar, güey, porque estaba yo ya bien paniqueado, yo no decía nada, pero yo estaba, como lo estaba yo viendo, o sea, de las pocas cosas que no es como que algo fugaz, no, o algo que se va, no, se ve y se escucha. Lo seguías viendo, güey. Sí, se ve y se escucha. Sí, y del lado derecho había unos baños y se escuchaba una voz bien fea, güey, como muy parecida a la que tú grabaste en los panteones. Y la única foto que tengo, que lo voy a rascarle porque creo que sí la tengo, la voy a mostrar, es una silueta como negra, como esa silueta que se veía en la parte de arriba, una silueta como negra y en la mano trae como un candelabro, sí, una luz. Eso es lo que te decía, que se ve extraño, ¿no? Y creo que sí es la única foto, creo que yo también la tengo por ahí, es la única foto en la que esta madre sale, o sea, la verdad yo no sé qué sea, pero te puedo asegurar que un vivo no era, güey. O sea, eso es lo único que sí. O sea, a mí sí me dicen, y por mucho que te quieran argumentar, no me cuadra nada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y nosotros, pues, continuamos con el programa. El siguiente contenido audiovisual es parte de las evidencias recolectadas en el año 2004 al 2005, en un lugar ubicado en la ciudad de Aguascalientes, México. Este material fue obtenido sin planeación alguna. La persona que se encontraba manipulando la cámara en ese entonces era Raúl Escalante, el mismo que entrevistamos en el programa de Mensajes del Más Allá. En ese momento estaba probando las opciones del menú del dispositivo para poder captar mejor de noche lo que se registrara. Bueno, ahorita vamos a ir hacia la fundición donde nos reportan casos extraños. Por lo que no se encontraba al tanto de lo que el visor estaba mostrando. Más bien, estaba
estaba al tanto del brillo en general que éste exponía. Esta entidad fue captada antes de que entráramos al inmueble, la cual se ve recorriendo las ventanas del segundo piso, en donde se encontraban las escaleras que conducían a la planta baja. La única foto que podemos observar esta entidad es justo en uno de los baños en la planta baja, la cual se ve esta sombra grande con algo en lo que pareciera su mano. Como pudimos constatar que este lugar era susceptible a este tipo de fenómenos, decidimos afrontar de una manera sumamente irresponsable a lo que ahí se escondía. De esta ocasión, en la cual afrontamos esta entidad, no queda ningún registro. En el momento en que se hizo presente, todas las pilas de los dispositivos que llevábamos se vaciaron. Incluso la de nuestras lámparas de mano. Lo único que se llegó a captar fueron estos audios en donde se puede escuchar los ruidos de tubos golpeando los hornos de esta fundición y los gritos de niños corriendo por el lugar. Además, apenas se distingue al fondo una serie de voces guturales que nos gritaban desde los rincones más oscuros de este lugar. Tenemos exclusivamente en Testimonio Paranormal relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Este audio captado en el 2005 de esa ocasión. Cabe mencionar que en estas horas de la noche, ¿podrías corroborarme la hora, por favor? Claro que sí, vamos a verlo en la cámara. Son las 1:30 de la madrugada. A ver si quieres, mostramos bien el reloj para que... 1:30. Eso no puede ser. Una vez que están pegando tanto también. A ver si se está moviendo de arriba. Ya está armado al parecer el círculo de sal. Vamos a proceder a meternos. Les voy a pedir de favor que no crucen la línea, entren por la línea que no está trazada. Bueno, bien, Eric, entremos bien al círculo. Antes que todo, si te molestamos de alguna manera, no es para eso esta visita. A la cámara, vamos a empezar a tomar la medicina. A ver, vamos a guardar silencio. Para comunicarnos contigo. No teníamos ninguna otra intención más allá. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Testimonio Paranormal. Relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Les prometemos que les traeremos otros episodios más con temas muy interesantes para todos, que tengan que ver precisamente con este tipo de fenómenos. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, fue un placer estar acompañándolos durante todo el programa y no me despido sin antes recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast de manera gratuita. Así pueden estar viendo los otros episodios que mencionamos en este programa. También les recuerdo que estaremos en el canal de pitaya.fm en YouTube y ahí podrán ver las caras de las personas a las cuales estamos entrevistando y ver sus reacciones cuando nos platican todas sus experiencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.